And our subject today is Y glorifying nuestro God tema in life hoy en día and death. es Well, we come glorifiquemos a Dios en la vida y en la muerte. Y hemos llegado a la parte final de nuestros estudios en el Evangelio de Juan y estamos llegando a la parte final del capítulo. Y no solamente tenemos unos cuantos puntos extra, como algunas personas lo dicen, y la terminación del Evangelio, desde luego que no está al final del capítulo 20, y no es verdad que el apóstol Juan ahora simplemente nos dice diferentes puntos, sino que aquí tenemos el clímax, tenemos el punto culminante en muchas maneras. Acuérdense que hablamos de la aparición del Señor resucitado a 7 discípulos que ocurre en este capítulo 21. Y también hablamos de esa pesca milagrosa de peces y su significado y su aplicación para nosotros y la corrección y la restauración del apóstol Pedro después de que negara al Señor. Y ahora se tiene un enunciado, una declaración solemne, aquí en el versículo 18. De cierto, de cierto, o diciéndolo de una forma diferente, te aseguro de forma solemne. Podríamos decirlo así hoy en día. De cierto te digo. Y el Señor le dice a Pedro esta profecía al respecto de la forma en la que moriría. Siendo ejecutado, él sería martirizado. Y primeramente parece, aunque no parece que sea así por mucho tiempo, parece primero extraño que el Señor dijera esto inmediatamente después de restaurar a Pedro. Tampoco suena muy fortalecido, algo que nos fortalezca, tampoco suena algo muy alentador. Y por cierto, le dice al Señor Jesucristo, vas a perecer como un mártir. Y entonces nosotros, pues evidentemente decimos cuáles son las razones por las cuales el Señor le dice esto a Pedro. Y bueno, obviamente, para tener esta profecía solemne al respecto del martirio de Pedro. Y eso sella su nueva comisión con palabras muy serias. Esto es algo profundo, algo serio. Pedro está siendo restaurado. Me habías negado ya 3 veces. 3 veces te dije yo, alimenta mis ovejas, alimenta mis corderos, alimenta mis ovejas. Y te doy una comisión apostólica una vez más. Pongo esto en tus hombros. Te doy esta comisión. E inmediatamente la profecía de su martirio fue dicha. Y bueno, esto hace que tenga un sello de gran seriedad. Pedro está maravillado ante la aparición del Señor resucitado. No es la primera vez que ve al Señor resucitado, pero él está totalmente sobrecogido por esto. Entonces no va a minar en nada estas cosas, porque es el Señor resucitado el que dice estas cosas, pero hace más bien que todo esto sea solemne y serio, y nosotros necesitamos una dosis de esto mismo. Nuestra comisión, siendo cristianos, siendo creyentes, no como apóstoles, no somos apóstoles, sino somos siervos de Dios. Nuestras vidas ahora son para Él. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Se nos ha ordenado, señalado para amarle, servirle, mirarle a Él y adorarle. Y esto no es algo a la ligera. Esto es una comisión seria puesta sobre nosotros. Testifica por mí. Vive en santidad por mí, dice el Señor. Sírveme de forma constante hasta que mueras. Esto es algo aquí serio. Y si Él nos dijera a nosotros, pero Él no lo hace, si Él nos dijera, vas a morir como un mártir, vas a morir joven o cuando seas muy mayor, eso haría que la comisión fuera muy seria para nosotros. Y aquí, cuando se vuelve a comisionar a Pedro, parte de esta comisión es la profecía de que moriría siendo ejecutado, la profecía que le dio el Señor. Y tenemos que ser serios. Aquí tenemos días, hoy en día son días en los que
Muchas iglesias supuestamente bíblicas tienen adoración superficial, todo agradable a las personas, todo lo hacen de forma informal. Y eso remueve la seriedad muy frecuentemente. Pero aquí tenemos una cosa seria. ¿Tú eres fiel a tu llamado? ¿Todos somos fieles a esto? ¿Tomamos en serio la comisión que Cristo nos da? Si nosotros estamos pensando que nuestro trabajo es lo principal en nuestra vida, nuestra carrera o el comprar cosas, una casa, incluso nuestro ministerio precioso que tenemos para con nuestra familia, incluso eso, si todo esto nos controla y es lo único que nos importa, revestir a nuestra familia y nos aparta de nuestro servicio al Señor y nuestra lealtad a Él, pues está mal, porque tenemos una comisión seria que cumplir toda la vida. Así que sabemos primeramente que el propósito del Señor es, al volver a dar la comisión de Pedro con la información inmediata de su martirio, era una forma de que todo esto fuera serio y que esto quedara grabado en su corazón. Por eso Cristo lo hizo de la forma en que lo hizo. Y punto número dos, aquí tenemos una certeza muy grande para Pedro. Prácticamente le dice a Pedro, no exactamente, pero casi le dice, tú no volverás a caer. Tú no tropezarás en esta forma tan terrible una vez más, no me negarás una vez más, morirás como un mártir valiente por el Señor. Y Pedro dijo, ¿de verdad? Él hubiera pensado, ¿de verdad? Qué cosa tan maravillosa, qué certeza tan grande. Él sería sostenido, sería guardado y no necesitaba lo que había pasado antes volver a pasar. Y eso a través de la gracia de Dios. Y no pasó otra vez. Y sí, claro, Pedro tropezó en otro aspecto. Él cedió en un momento dado ante los judaizantes y él se echó para atrás al respecto de su doctrina y el apóstol Pablo lo regañó, pero nunca jamás volvió a negar a Cristo. Nunca jamás volvió a resbalar como fue antes. Y bueno, tal vez tú y yo nunca seremos afligidos con una persecución física, pero podría ser que sea así en el futuro. Y tal vez nunca se nos amenace con muerte. Y Satanás tal vez utilice otros instrumentos en contra de nosotros. Tal vez él nos seduzca a apartarnos del camino a través de las posesiones y la riqueza. Y tal vez les entregues todo tu corazón o demasiado tu corazón. Tal vez Él te aparte de un testimonio claro y prioridades por el Señor. Así. Y es que yo he visto cómo pasan esas cosas. He visto en la vida de creyentes que esas cosas pasan. De repente, el deseo de tener cosas más grandes y mejores se hizo algo que estaba mal. Y se hizo un gran deseo de tener cosas espléndidas y grandiosas y caras y lujosas, sin importar si eran automóviles o casas o un estilo de vida. Y tal vez no sea la persecución lo que te haga a ti tropezar, tal vez sea lo opuesto. Tal vez sea lo opuesto lo que te aparte del camino. Pero hay una cosa que el Señor nos garantiza. No tiene que pasar. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, hablando al respecto de la promiscuidad y la fornicación y la avaricia, dice, esas cosas no sean nombradas ni una vez entre vosotros, es decir, es posible evitar todo eso a través de la gracia de Dios. Si un cristiano cae en inmoralidad, tiene que haber habido mucha insensatez de su parte como para que ese hombre o mujer cayese en ello. Si un cristiano cae en avaricia, tiene que haber habido mucho tiempo invertido en ver catálogos y soñar despierto de que se compraran cosas. Y si un cristiano cae en infidelidad, tal vez ese cristiano estuvo mirando lo que no tenía que ver, algo sucio antes de ello, porque el apóstol nos da la misma garantía que Pedro tenía en cierta forma, que eso no se nombre entre vosotros ni una vez. Y es extraño que no diga eso al respecto de muchos pecados, pero sí lo dice al respecto de esos pecados. Y fue una gran certeza para Pedro el escuchar que él moriría como un mártir, y entonces eso fue de gran alivio para él, yo creo,
porque todavía estaba sensible al respecto de que él había negado al Señor. Por ejemplo, la Reforma. Recuerden a Thomas Billing, uno de los reformadores que fue convertido en Cambridge. Él llegó a ser el amigo más cercano de Hugh Latimer. Thomas Billing predicó en el año más o menos 1526, fue arrestado, se le amenazó que le iban a ejecutar, fue torturado. Él tenía una naturaleza muy sensible y entonces resbaló, se echó para atrás, negó las cosas y negó su profesión, pero era un verdadero cristiano. Él era una persona verdaderamente convertida y no podía vivir así. Y entonces él sufrió gran remordimiento, gran infelicidad, gran falta de paz. Y a su debido tiempo volvió de vuelta a la predicación. Y claro, ahora ya había sido sacado del púlpito de la Iglesia Nacional. Así que fue a los campos, fue al aire libre y predicó. Y él sabía lo que pasaría. Y sí pasó. Eso llevó a su arresto, a que lo encarcelaran en la Torre de Londres y después fue ejecutado en 1531 en Norwich debido a la fe. Fue martirizado debido a que él era un verdadero siervo de Dios, un discípulo del Señor. Y a pesar de que al principio se retractó por un tiempo, él no podía quedarse en esa posición, así como Pedro. Él negó al Señor. Pero ahí se le dice, vas a estar firme. Y ahí cuando mueras con gran valor como mártir. Y eso fue de gran aliento para él. Y entonces estuvo firme. Y bueno, le dijo otras cosas también. Estás en este ministerio, Pedro, no para que tengas grandeza. Sabes, tú morirás como mártir, le dijo el Señor. Él necesitaba escuchar esas cosas. Él era uno de los discípulos que cuando habían estado discutiendo entre ellos al respecto de quién sería el más grande en el reino de Dios, cuando Cristo, y claro, ellos pensaban de forma errónea que Cristo gobernaría en la tierra. En ese momento no entendían todavía que Él era un Salvador espiritual. Y ellos pensaban que gobernaría en la tierra, sería soberano en la tierra, y entonces ellos decían, ¿quién va a ser el principal oficial de Estado? Y entonces ellos deseaban esa posición. Y el Señor les dice, no, no, ustedes pueden decirle adiós a todo eso. Ustedes morirán como mártires. Tú vas a ser ejecutado y vas a tener hostilidad en contra de ti tu mensaje. Y también vas a tener problemas. No se les dispone para tener esplendor. Y el Papa Católico Romano nunca ha escuchado esas cosas. Él lo que quiere son cosas esplendorosas. Y también pasa lo mismo con sus antecesores. Gran riqueza, gran poder. Allí en el esplendor de Roma. Ellos nunca han escuchado las palabras que el Señor le dijo a Pedro. Tú vivirás con oposición y morirás como un mártir. Debes vivir de forma sencilla. Debes ser mi embajador, mi predicador. Y entonces esto le decía algo al respecto de su estilo de vida. Es decir, que no tenía que tener un objetivo, tener cosas grandes en este mundo. Y después le advirtió a que se preparara y que fortificara su corazón. Y todo cristiano necesita prepararse y decir, debo de testificar al respecto del Señor. Habrá personas que lo reciban cordialmente, pero también esto me va a buscar problemas. Y habrá problemas que serán hostiles. Personas que serán hostiles y planearán en el futuro cosas que puedan hacer en contra de mí. Hay que prepararnos para esto. Ese es nuestro llamado. Nosotros vamos a enfrentar hostilidad, pero tenemos que estar firmes. Tenemos que estar firmes por el Señor y tenemos que agradarle a Él. Y claro que a Pedro también se le dijo de forma práctica, se le dijo cuánto tiempo viviría. Casi, casi fue así. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, entonces él viviría otros 34 años más o menos a partir de ese día. Y él sabía que iba a tener un ministerio grande, de un gran tiempo, pero terminaría con martirio, con la ejecución.
Dice entonces, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y esto, en general, se asume que implica que se le dijo que él moriría a través de la crucifixión. Eso es debatible. No necesariamente habla de eso, pero es probable que sí, probable que sí. Dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro, o te atará otro, y te llevará a donde no quieras. Pero entre el año 67 después de Cristo y 68, él fue ejecutado bajo el régimen de Nero y a través de su orden de la corte. Versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y antes de mencionar este versículo, quiero mencionar una aplicación para nosotros. Algo de esto ya lo he mencionado. Vemos nuestra comisión de Dios, lo tomamos de forma seria, hemos sido salvos a través de un amor misericordioso, a través de una gran misericordia. Cristo ha sufrido y ha muerto por nosotros. Nosotros tenemos la salvación libre, pero ahora se nos comisiona por el Señor a que le sirvamos primero que nada. ¿Y esto ha sido sellado en nosotros de forma seria? ¿O tomamos las cosas muy a la ligera siendo cristianos? Y no somos serios con estas cosas. Por ejemplo, Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 12 al 14. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Escucha estas palabras. Son para nosotros estas palabras. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento, la comisión, sin mácula, sin mancha, sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros pudiéramos decir esto: he guardado mi comisión, la he guardado sin mácula, sin mancha, sin reprensión, y lo haré así hasta el final. Tenemos la profecía solemne de Pedro al respecto de su martirio, no profecía de Pedro, sino de Cristo. Y esto nos habla de la doctrina de la perseverancia de los santos. Nos habla de que estamos aquí no para que tengamos avance en este mundo, sino para Él, para Cristo. Nos prepara para la hostilidad y debemos prepararnos para ello. Que esto no nos tome por sorpresa. Y también nos dice que tal vez tú tengas una larga vida, o de hecho una vida corta. Está en las manos del Señor. El día, perdón, en que tú seas removido y en que yo sea removido ya ha sido decretado. Y que vamos a llevarnos con nosotros, queridos amigos, oportunidades desaprovechadas, muy poco testimonio, poca testificación, ningún alma para el Señor, en las cuales hayamos participado en su salvación y les hayamos dado el mensaje del Evangelio y hayamos orado por esas almas y hayamos apoyado. Bueno, vamos a avanzar. Y todavía en el versículo 18 hay algo que tenemos que decir. Mas no, dice, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Algunos comentaristas piensan que estas palabras muestran que Pedro era muy obstinado y hacía lo que quería, muy disipado, muy obstinado y libertino incluso, pero no es, o muy terco más bien, muy terco, sí, pero yo creo que no es justo pensar eso, porque eso no es lo que dice aquí cuando se nos presenta a Pablo, al principio, perdón, a Pedro al principio de los evangelios. Lo vemos como alguien que buscaba de Dios y no sabemos que fuera nada malo. Simplemente aquí se hace un contraste de su vida cuando no era salvo con su vida cuando ya era salvo. Antes era joven y no era salvo, era muy independiente, era un pescador.
que participaba con otros pescadores, tenía su propio negocio, tenía libertad de pescar o ir y venir cada que él quería. Era alguien que era su propio jefe. Entonces tenía libertad. Pero ahora ya está bajo la jurisdicción del Señor y voluntariamente es un esclavo del Señor y hace su voluntad. Hay un contraste aquí entre la vida cuando no somos salvos y cuando somos salvos. Yo solía ser libre, tal vez pensemos, para poder decidir cualquier cosa que yo quisiera. Pero ahora deseo saber cuál es la voluntad del Señor, qué es correcto para un cristiano. Aquí tenemos una forma diferente de analizar la vida. Yo solía ser libre, pero ahora estoy bajo la guía del Señor. Tal vez se me llame a pasar periodos en la vida que no son lo que yo hubiera planeado, que son mucho más difíciles, donde hay todo tipo de de limitaciones sobre mí. Pero eso será mi llamado para poder honrar al Señor allí y para poder estar firme allí por Él y para representarle en esa situación difícil. Así es como debemos entender las cosas. Estamos bajo el Señor y su dirección y su guía. Y entonces ahora voy al versículo 19. Esto dijo el Señor Jesucristo dando a entender con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios. Y bueno, es normal que nos preguntemos, ¿y cómo? ¿Cómo la ejecución de Pedro glorifica a Dios? ¿Cómo? No es una pregunta difícil para responder, la verdad que no. ¿Cómo muestra que Dios es glorioso? ¿Cómo muestra la grandeza de Dios? Si Pedro es, por ejemplo, crucificado. Bueno, en muchas formas. La muerte de Pedro, así como murió, obviamente como cualquier otra muerte, antes de que hablemos de su martirio, de hecho, la muerte de cualquier cristiano glorifica a Dios debido a las almas que son tocadas a través de tu vida. Es un glorioso final, es el final de un capítulo de servicio para Dios en este mundo caído. Y bueno, estamos nosotros participando en la obra del Señor al testificar, al orar, al cooperar en los muchos esfuerzos que hacemos juntos por el Señor para servirle. ¿Estamos sirviendo a Dios? Tú, por ejemplo, enseñas la escuela dominical, visitas el vecindario o tienes un papel de apoyo también, o por ejemplo, vienes a la reunión de oración para apoyar ahí y también oras de forma privada. ¿Estás ayudando en la salvación de tus hijos, tratando de mantener la paz en casa y amando a tu esposa y esposo como debes, como deberías hacerlo esposo o esposa? Y aclarando todo altercado en una forma correcta como un creyente debería de hacer, o estás poniendo una mala exhibición de la vida cristiana ante tus hijos, lo cual les desalentará y les distraerá. De una forma u otra, la muerte de todo creyente que sea el final de un glorioso capítulo, que sea la contribución de traer al reino a los elegidos, tus triunfos, porque muchas almas han sido ganadas. Así que cualquier muerte en el Señor, cualquier llamada a casa, y tal vez mucho del fruto no lo podemos ver, pero si tú has servido al Señor, y entonces puedes tener certeza de que habrá fruto. Tú participaste en el servicio al Señor. Frecuentemente pienso al respecto de esto. Cuando escuchamos un testimonio de salvación, cuando alguien viene al Señor, cualquier cantidad de cristianos tienen participación en haber tenido instrumentalidad en eso de una forma u otra. Y que el Señor conceda que todos terminemos esta vida y vayamos a la eternidad, a la presencia del Señor, con fruto, porque hayamos estado participando en traer a los elegidos de Cristo. Y después, Pedro habría glorificado al Señor obviamente a través de su postura, de su firmeza. Incluso los oficiales romanos, aquellos hombres de estado de aquel entonces, se maravillaban ante la muerte de los cristianos
que tenían tanta serenidad, y ellos decían, mira cómo estos cristianos mueren. Era un testimonio. La muerte de ese mártir era un testimonio de su sinceridad y su fervor y la realidad de su experiencia con Cristo. Un testimonio para nosotros siglos después. Aquellos apóstoles, la mayoría de ellos fueron martirizados, no todos, pero la mayoría. Y eso nos dice que verdaderamente habían visto al Señor. Testificaron y su mayor tarea, principal tarea era testificar del Señor resucitado, y eso tendría que haber sido verdad porque murieron por eso. Eso en su mente era completamente verdadero, en su mente y corazón, así que fortalece la escritura ante nosotros si tú quieres, y eso glorifica a Dios. Y los mártires son un reto a todos los cristianos. Un cristiano que muere con un testimonio claro son testigos a todo cristiano que se apartan del camino, que tropiezan, y todos lo hacemos en algún periodo de nuestra vida. De repente titubeamos y vamos lentos por el camino, no cumplimos el estándar, y entonces vemos a aquellos que tienen un estándar claro y que están convencidos y tienen profunda convicción, y eso nos avergüenza, y eso entonces nos levanta, y entonces vamos delante del Señor y nos rededicamos por completo al Señor. Y la muerte de un cristiano y de un mártir en particular hace que tiemblen los demonios, el mundo de los demonios de las tinieblas y Satanás mismo. Basa mucho de su hostilidad en contra de Dios, teniendo la convicción de que todos los cristianos son falsos, son un fraude. Y como Satanás dijo al respecto de Job de antaño, le dijo a Satanás, a Dios, Job solamente te ama debido a lo que obtiene de ti. Si yo le puedo quitar todo, entonces te maldecirá a la cara y morirá. Y entonces a Satanás se le permitió en ese único momento el quitarle todo a Job, pero no maldijo a Dios y murió, más bien él se mantuvo firme. Y su sufrimiento prueba y probó que verdaderamente él tenía dependencia de Dios, pero los demonios piensan que todos somos falsos y que pueden ganar y que pueden ganarle a Dios al final del día. Y la muerte de un cristiano firme en la fe, en particular cuando está en persecución y es ejecutado tal vez como un mártir. Eso hace que los demonios tiemblen, porque sacude los pilares, el fundamento de su fe distorsionada. El Señor dijo esto, versículo 19, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios Pedro. Y dicho esto, añadió, sígueme. Y ya hemos hablado de por qué Cristo le dijo a Pedro que sería martirizado. Consideramos también cómo la muerte de Pedro como mártir glorificaría a Dios, y ahora quiero decir unas cuantas palabras al respecto de cómo cada uno somos responsables de forma individual ante Dios. Este es nuestro primer encabezado, versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le dijo, Cuando Pedro le vio, perdón, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y Cristo, evidentemente, si entendemos el pasaje de forma correcta, se apartaba. ¿Por qué? Porque ya iba a desaparecer de ellos. Era una aparición del Señor resucitado. Él iba a avanzar por el camino y después se iba a desvanecer de su vista. Pedro, de forma involuntaria, le sigue, por lo menos un poco. Y después, al mirar para atrás, notó que Juan también estaba siguiéndole. Entonces él se vuelve a Cristo y le dice esas palabras, Señor,
¿qué hará este? ¿Qué pasa con este? O literalmente en el griego dice, ¿y qué hay al respecto de este hombre? Ya, hasta ahí, es lo único que dice. ¿Y este qué? ¿Va a ser martirizado? Y yo creo que lo que él quiere decir es lo siguiente. ¿Vamos a perecer juntos? Porque eran amigos. Pedro y Juan eran amigos. Constantemente estaban juntos en los evangelios. Estaban juntos al ir a la tumba vacía. Estaban juntos, eran amigos cercanos. Fueron juntos a la casa del sumo sacerdote antes de la crucifixión. Eran amigos cercanos. Se complementaban el uno al otro si tú quieres. Y tal vez la suposición de Pedro es que siempre estarían trabajando juntos. Tal vez él pensó que todos los apóstoles trabajarían juntos siempre. Y ahora eh, se le explicaría el hecho de que no era así. Y claro que iban a tener interés el uno por los otros. Siempre tenían que orar los unos por los otros y de vez en cuando se reunirían, pero ellos iban a trabajar como individuos. Mayormente estarían en diferentes lugares. Serían predicadores itinerantes y sufrirían y de forma individual serían llevados a la ejecución en diferentes momentos, en diferentes lugares. Pero aquí tenemos el punto importante. ¿Qué le iba a pasar exactamente a Juan y cómo moriría? No es algo que él que le tuviera que preocupar. Le dice Cristo, tú tienes que preocuparte por ti mismo. Parece que le dice eso Cristo a Pedro. No van a estar trabajando ustedes juntos, se verán, claro. Deben orar los unos por los otros, claro. Y tienen que ser uno en muchas formas, pero no estarán trabajando juntos. Y la guía que se le da a Juan, ese llamado, no es tu preocupación, no te tienes que preocupar tú por eso. La Iglesia Católica Romana todavía piensa que Pedro era el primer papa y estaba a cargo de todos, a pesar de que aquí claramente se le dice, Juan no te tiene que preocupar, ni tampoco los otros. Ese es el significado de este pasaje. Jesús le dijo, versículo 22, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Tú eres responsable ante mí. Tú estás bajo mis órdenes. Y claro que en la iglesia trabajamos juntos. Tenemos que tener un espíritu de equipo, pero somos individualmente responsables ante Dios. Tenemos que dar cuentas en el día postrero al respecto de toda acción que hemos hecho y toda palabra que hemos dicho y todas nuestras prioridades y de cómo nosotros hemos vivido. Y a Pedro se le dice, cuídate tú. Tú tienes que dar cuentas tú mismo al respecto de ti. De forma individual hay que dar cuentas. Y ese es el mensaje de esta parte. Sígueme tú. Tú sígueme, obedéceme. Eso es lo que dice el Señor. Sírveme. Niégate a ti mismo. Sígueme. Cristo se negó a sí mismo. Nosotros no tenemos que vivir de forma exacta como Él vivió, sin tener un techo sobre nuestra cabeza, teniendo una pobreza relativa, pero nosotros debemos honrar su estilo de vida. No tenemos que tener un objetivo de tener esplendor y riqueza. Sígueme con simplicidad de vida. Espera el sufrimiento. Anda a la luz de la meta, del final del camino. Mantén presente el cielo en tus pensamientos. Sígueme de forma exclusiva. No me compartas con no tienes que ponerme a la par con algún pasatiempo o algunas ambiciones de tu carrera, ni tampoco con otra cosa. Sígueme de forma sacrificial con tu sustancia, con tu energía, con tu tiempo. Sígueme de forma amorosa. Haz esto porque me amas, no porque sea tu obligación. Debido a que me amas, haz esto y porque me perteneces. Sígueme con la eternidad presente en tu mirada, cada etapa de la vida y para siempre.
Y estos son los estándares que tenemos nosotros también. Queridos amigos, aquí tenemos el final del Evangelio de Juan, versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Si leemos este versículo cuidadosamente, parece que alguien lo escribió que no era el apóstol Juan. Cuando uno primero lee el versículo 24, parece que como que todavía fuera John, pero parece que alguien más está firmando el Evangelio, si quieres, está terminando con este escrito alguien más. No está haciendo referencia a sí mismo. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos quiénes son estos. ¿Quién es aquí? Hay un sujeto implícito que dice, nosotros sabemos. ¿Quién entonces o quiénes están terminando el Evangelio de Juan? Pues la mejor suposición es que son los ancianos de la iglesia de Efeso, donde probablemente Juan estaba cuando escribió esta epístola, perdón, este evangelio. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdad. Sabemos que es verdad, conocemos al apóstol Juan, conocemos su vida, su convicción, su consistencia. En todo momento, él ha ministrado en este lugar de forma consistente. Conocemos su piedad y su santidad. Sabemos que él es ungido por Dios. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y sabemos que su testimonio es verdadero y nosotros lo sabemos porque el Espíritu Santo nos ilumina. Cuando el Espíritu de Dios regeneró nuestros corazones y nos dio un instinto espiritual, una de las primeras experiencias que tuvimos como cristianos es que simplemente sabíamos que la palabra es verdad. La Biblia es verdad, lo sabíamos y lo sabemos. Sabemos que esto es verdad. Y el último versículo que solía confundirme. Y hay también otras cosas, otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y si tú eres científico y eres sumamente literal en tus pensamientos, o tal vez eres un ingeniero también, tal vez dirías, ¿qué? Y dirías, ¿cómo podría ser eso? Yo he escuchado que si esos pequeños pececitos que tienen un nombre raro no se comieran a sus propios hijitos, pues el mundo se llenaría de esos pececitos en unos 2 meses y nada más sobreviviría. Y yo no sé si eso es verdad o no, yo no soy un biólogo, pero eso es lo que yo leí. ¿Y acaso eso es concebible? Que si todo lo que Cristo escribió e hizo y dijo, perdón, en la tierra se pusiera en un libro, no habría espacio para nosotros porque el mundo estaría lleno de estos libros. ¿Esto es tan solo una forma poética de exagerar algo? Bueno, pues si tú piensas eso, tal vez lo estás mirando de forma demasiado literal. Después de todo, en este pasaje, cuando Cristo le dijo a Pedro, sígueme, y después otra vez le dijo, sígueme, él no lo estaba diciendo de forma literal en ese instante, porque Cristo estaba a punto de desaparecer y volver al cielo. Entonces Pedro no le podía seguir de forma literal en ese momento. Era una metáfora. Sígueme como a través de tu obediencia. Sígueme como a través de tu compromiso y tu servicio. Y aquí tenemos lo mismo, creo yo. El mundo lleno de los libros que serán escritos. No creo que sea esto algo que lo tenemos que tomar de forma literal y física, sino que significa que todas las librerías de aquel entonces, de hace 2000 años, estarían repletas por exposiciones de los hechos de Cristo. Y si todo acto de Cristo, si toda sanación de Cristo, si toda
vida que Él bendijo se mencionase y se mencionase toda oración y todo pensamiento que Él leyó y toda palabra que Él habló, incluso las cosas secretas, incluso todos los bombardeos de Satanás que él repelió, rechazó, si todo lo que está relacionado con la vida de Cristo estuviese en la Biblia sería inmensa, inmensa, y las exposiciones de esos eventos se multiplicarían también. Y resulta que es un hecho que hasta este siglo anterior, la gran mayoría de los libros en cualquier biblioteca grande del mundo, la mayoría eran libros al respecto de la fe cristiana. Es un hecho de la vida. ¿Y qué hubiera sido si toda la vida de Cristo hubiera sido revelada e impresa? E incluso hoy en día, ustedes tal vez piensen que estoy exagerando, pero incluso hoy en día, ¿sabes tú esto? ¿Sabes quién tiene el récord en la historia británica, en el inglés, en el idioma inglés, de ser el autor de el más grande número de volúmenes bajo el mismo título? El récord lo tiene aquel que fue predicador en esta iglesia, Charles Spurgeon, con sus 63 volúmenes del púlpito del Tabernáculo Metropolitano. Y esa es la obra impresa más grande de un solo autor en el idioma inglés. Entonces, siempre que no seamos absurdamente literales, este último versículo es completamente verdad. Y también entonces dice aquí, hay muchas otras cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y el versículo 22, terminamos este evangelio que nos habla a nosotros con estas tres últimas palabras: sígueme tú, sígueme tú.